Buen día para todos. En esta sesión vamos a tratar el tema de regulación del sistema cardiovascular y vamos a hablar de un problema general en el sistema cardiovascular que va a ser la hipertensión arterial, ¿sí? Que abreviadamente se habla como HTA. Entonces, en cuanto a todo el sistema vascular, tenemos que este distribuye la sangre hacia los diferentes tejidos, pero entonces vamos a tener que esa sangre que se distribuye a los diferentes tejidos no se distribuye en igual proporción o en igual flujo, podemos decirlo, o volumen en el tiempo, ¿sí? Esta distribución va a depender del estado de actividad de la persona en un momento dado. No es lo mismo el flujo que se envía a los tejidos cuando se está en reposo a el flujo que se envía cuando una persona está realizando ejercicio fuerte o extenuante. Entonces vamos a tener en cuenta de que esos flujos van a depender de la demanda metabólica del tejido y por tanto se debe realizar un ajuste. Ese flujo debe ser ajustado, ya, hacia cada tejido de acuerdo a esa demanda metabólica, de tal forma que el flujo va a estar justo por encima, o sea, digamos, lleva la cantidad de oxígeno y nutriente necesario justo por encima de la demanda metabólica de dicho tejido, ¿sí? Justo por encima. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que durante reposo, en esta condición, ¿sí? Generalmente el gasto cardíaco se habla de que son alrededor de 5 litros por minuto. Esa es la cantidad de sangre que es capaz de mover el corazón en un minuto, 5 litros por minuto, ese es el 100%. De ese gasto cardíaco, entonces en reposo, alrededor del 25% está destinado para la función gástrica o para todo el tracto gastrointestinal. Entre un 4 a 5% entonces va a ir para la función cardíaca, para digamos, el corazón como tal, para su propio mantenimiento. Alrededor del 20% del gasto cardíaco va hacia los riñones, para que la sangre sea filtrada allí. Entre 3 y un 5% va a ir hacia médula ósea. Alrededor del 15% entonces está destinado para el cerebro. Entre un 4 o 5% entonces va destinado hacia la piel para termorregulación, y vamos a tener que el restante 15 a 20% está destinado para el músculo, ¿sí? Digamos, en este caso el músculo esquelético. ¿Qué sucede acá? Entonces, lo que sucede acá es que cuando se pasa de un estado de reposo a un estado de actividad, entonces ese gasto cardíaco se va a incrementar fuertemente, pasando de 5 litros por minuto a un valor que puede ser 25 litros por minuto. Entonces en este caso vamos a observar que aún en esas condiciones pues digamos, la sangre se distribuye en ciertas proporciones. En este caso en ejercicio vamos a observar que entre el 3 y el 5% se distribuye hacia el tracto gastrointestinal, entre el 4 y el 5% va a estar destinado a la función cardíaca, entre el 2 y el 4% va a estar destinado a la parte renal, entre un 0,5 y un 1% hacia los huesos, médula ósea, y vamos a tener entre el 3 y 4% hacia el cerebro, y la mayor proporción, entre el 80 al 85%, va destinado hacia los músculos, que es el tejido que incrementa fuertemente su demanda metabólica, ¿sí? Entonces observemos acá que ese 80% es respecto a los 25 litros de gasto cardíaco en digamos, durante este tiempo, durante esta actividad, ¿sí? Entonces, a los músculos se destinan alrededor de 20 litros, cosa que es totalmente diferente a lo que sucedía en reposo. Entonces, en reposo, este 15 a 20% de 5 litros corresponde a alrededor de 0,75 litros, que es destinado al corazón. Pero aquí debemos tener en cuenta algo, que es que todos estos porcentajes son en referencia a este total. Aunque aquí pareciera de que la cantidad de sangre que se destina al cerebro, ¿sí? Pareciera, o sea, no toca tener cuidado con esto, se disminuye porque la proporción disminuye numéricamente. Debemos tener en cuenta que esta proporción es respecto a un número mucho más grande. Si se hace el cálculo, entonces vamos a observar que el 15% de 5 es muy similar, o es un valor muy similar al 3 o 4% de 25. Entonces toca tener cuidado con esto, ¿sí? El caso es que aquí digamos, en cambio de actividad,
el tejido que más cambia su demanda metabólica, pues va a ser el músculo, y a ese tejido es al cual se va a destinar la mayor proporción del gasto cardíaco. Vemos que aquí tenemos, digamos, los porcentajes, ¿sí?, que se tienen cuando hay un gasto cardíaco en reposo. Aquí se tienen los diferentes para un total de 100%. Y cuánto es la cantidad de sangre que está llegando por mililitros por minuto. Se tiene que entre digamos, los tejidos que más reciben sangre, digamos, teniendo en cuenta la masa del tejido, pues van a ser los riñones, por ejemplo, y otra van a ser las glándulas adrenales. Entonces, dentro de los mecanismos de control vamos a tener varias formas. Hay unos mecanismos de control que se denominan de corto plazo, ¿listo? Y hay unos mecanismos de control que se denominan de largo plazo. Los mecanismos de control de corto plazo entonces hace referencia a que son cambios rápidos, ¿sí? Son cambios agudos que generalmente se dan entre segundos a minutos en la vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas para regular ese flujo sanguíneo. Vamos a tener por otra parte que los mecanismos de regulación a largo plazo entonces son mecanismos que se dan en el transcurso de días, semanas o meses, ¿sí? Y está muy relacionado, por ejemplo, con angiogénesis, y este es uno de los mecanismos, digamos, de los más precisos para regular el flujo sanguíneo hacia un órgano dado en el tiempo. Entonces vamos a iniciar con los mecanismos de control a corto plazo. Entonces, dentro de estos mecanismos de control a corto plazo, vamos a observar que está determinado principalmente por la tasa metabólica del tejido, ¿sí?, y por la disponibilidad de oxígeno que tenga ese tejido en un momento dado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando se incrementa la tasa metabólica o el metabolismo del tejido? Por ejemplo, en un caso dado en que se incremente la actividad física, ¿sí? Entonces eso va a incrementar el flujo sanguíneo hacia dicho tejido. La otra es cuando la disponibilidad de oxígeno disminuye, entonces hacia ese tejido se va a dirigir más cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando disminuye la disponibilidad de oxígeno, por ejemplo, una neumonía en las altitudes altas, o cuando hay envenenamiento, ya sea por CO2 o cianuro, el flujo sanguíneo hacia el tejido afectado, pues se va a incrementar. Entonces, esta variación en el flujo sanguíneo, ¿sí?, digamos, es un mecanismo que todavía no está muy bien descrito, no está muy bien entendido, y a partir de esto entonces se tienen básicamente dos teorías acerca de ese control, ¿sí?, a corto plazo. Entonces habla de la teoría de la vasodilatación y una teoría de la demanda de oxígeno. Entonces, mirando aquí las gráficas, observamos cómo es la tasa metabólica de un tejido y cómo es ese flujo sanguíneo a ese tejido, ¿sí? Cuando la tasa metabólica se incrementa, entonces esto va a estar relacionado con un incremento en el flujo sanguíneo que se va a enviar hacia dicho tejido. ¿Listo? Entonces supongamos que realizamos una actividad de trote. Inicialmente se va a impactar los músculos en las piernas, entonces el flujo sanguíneo que se desvía hacia las piernas se va a incrementar para, digamos, poder satisfacer esa demanda metabólica. La otra es cuando el porcentaje de oxígeno cae en un tejido determinado. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, esto es un ejemplo de lo que se realiza cuando, vemos un ejemplo que se realizó en un perro, en el cual, entonces, se disminuyó el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre que se enviaba hacia esa pierna. ¿Qué sucede acá? Entonces se observó que entre menor era el porcentaje de saturación de oxígeno de la sangre, entonces para compensar, ¿sí?, esa disminución de oxígeno, el flujo sanguíneo se incrementaba, era incrementado hacia esa extremidad. Entonces, en la teoría de vasodilatación, se ha descrito de que las células que componen un tejido, ya habíamos hablado de que básicamente los capilares, virtualmente por cada célula en el cuerpo está pasando un capilar sanguíneo, o hay un capilar cerca. Entonces lo que sucede acá es que los tejidos liberan sustancias que son
unos factores vasodilatadores, ¿sí? En general los factores vasodilatadores se liberan en respuesta a unos bajos niveles de oxígeno. Entonces cuando los niveles de oxígeno bajan, las células comienzan a liberar estos factores y estos factores entonces van a modificar la actividad del músculo liso que está en las arteriolas, y esta, digamos, la modificación de la actividad es permitir digamos, la relajación de ese músculo liso y por tanto finalmente vamos a tener una vasodilatación, ¿sí? Entonces esta vasodilatación va a permitir que más sangre llegue hacia los capilares y los gases o los diferentes nutrientes entonces puedan, digamos, puedan moverse hacia el espacio intersticial y finalmente hacia la célula. Dentro de los compuestos que tenemos como factores vasodilatadores vamos a tener la adenosina, ¿sí? Vamos a tener obviamente la adenosina, es un producto metabólico final de la degradación del ATP pasa a ADP, del ADP pasa a AMP y de AMP pasa a adenosina. Vamos a tener el CO2, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos compuestos de adenosina fosfato, por ejemplo el ADP, AMP, vamos a tener histamina, iones de potasio y cuando hay un incremento digamos, en los iones de hidrógeno, cuando hay acidificación, entonces eso también favorece la vasodilatación. Cuando hablamos de la teoría de demanda de oxígeno, entonces vamos a hacer referencia acá a que hay una acción vasoconstrictora, pero esta teoría de demanda de oxígeno está más relacionada con una teoría de la demanda de nutrientes. Entonces los mecanismos de control a corto plazo pues van a afectar a los componentes del sistema vascular, principalmente como hablamos en arteriolas, ¿sí? Vamos a observar que estos mecanismos de control a corto plazo se activan en dos condiciones diferentes. Una puede ser, por ejemplo, cuando se incrementa el metabolismo en el tejido o cuando la disponibilidad del oxígeno en ese tejido disminuye, ¿sí? Se puede decir que cuando hay un incremento en el metabolismo del tejido, por ejemplo, puede ser cuando hay un incremento en la actividad física, cuando una persona hace ejercicio, y en el caso complementario, pues una disminución en la disponibilidad de oxígeno cuando, por ejemplo, hay neumonía o cuando se está en altas altitudes o por envenenamiento de monóxido de carbono. Estos dos factores entonces conllevan de una u otra forma a un incremento en el flujo sanguíneo en el tejido que está siendo afectado. Entonces conlleva a ese incremento del flujo sanguíneo. Entonces este incremento en ese flujo sanguíneo son mecanismos de variación de ese flujo que no están muy bien entendidos, pero que se han explicado por dos teorías, ¿sí? Por dos teorías diferentes. Uno habla de la teoría de la vasodilatación, mientras que el otro habla de la teoría de demanda de oxígeno. Si nosotros observamos entonces, por ejemplo, qué pasa en un tejido cuando la tasa metabólica se incrementa, por ejemplo en este gráfico, entonces observamos que a medida que la tasa de ese tejido, la tasa metabólica del tejido se incrementa, aquí está lo normal, es la tasa metabólica normal, en basal. Si esa tasa metabólica se incrementa, entonces lo que vamos a observar es que el flujo sanguíneo a ese tejido se va a comenzar a incrementar, y es lo que observamos aquí en esta curva roja, se comienza a incrementar el flujo sanguíneo a medida que se incrementa la tasa metabólica. Cuando vamos a observar qué pasa con el flujo sanguíneo, que está representado en esta otra gráfica, entonces observamos que cuando digamos, el nivel de saturación de la sangre, ¿sí?, arterial va disminuyendo, entonces el flujo sanguíneo comienza a incrementarse, observando por ejemplo que cuando digamos, ese porcentaje de saturación llega a ser el 40%, ya el flujo sanguíneo se ha duplicado, pasando básicamente digamos, de un valor proporcional del 100% a un 200%. Observamos lo que sucede, entonces cuando el nivel de saturación de oxígeno disminuye, el flujo se incrementa en ese tejido. Entonces en esta teoría de vasodilatación pues entran a jugar diferentes factores que se denominan unos factores vasodilatadores. ¿Listo? En general entonces vamos a tener, y como se ha mencionado en una sesión anterior, prácticamente cada célula del cuerpo está, digamos, irrigada o algún capilar le hace entrega de nutrientes y se lleva los desechos que la célula produce.
Entonces, ¿qué sucede acá? En esta teoría de la vasodilatación, se dice que básicamente, ya sea porque se incrementó el metabolismo, entonces ese incremento de metabolismo favorece o está asociado a una liberación de esos factores vasodilatadores que van a afectar principalmente a las células de músculo liso. ¿Qué sucede en las células de músculo liso? Entonces estas células de músculo liso se relajan y esto va a permitir que las arteriolas hagan vasodilatación y el flujo entonces se va a incrementar hacia el lecho vascular que entrega o recoge los desechos de la célula específica, ¿sí? Digamos que produjo los factores vasodilatadores. Dentro, digamos, de las causas que pueden promover esta respuesta vasodilatadora, entonces se habla de bajos niveles, por ejemplo, de oxígeno, ¿sí? Dentro de esos factores vasodilatadores, entonces vamos a encontrar sustancias como la adenosina, el dióxido de carbono, compuestos de adenosina fosfato, entonces estos están relacionados. Generalmente la adenosina es un producto del metabolismo del ATP, entonces vamos a tener el ADP, ¿cierto? Se va a tener el ADP, entonces esos compuestos de adenosina fosfato, entonces viene a ser el ADP. Después del ADP vamos a tener el AMP, y de la AMP entonces se obtiene la adenosina, que es un producto, digamos, del metabolismo último de esos compuestos de adenosina fosfato. Vamos a tener histamina cuando hay iones de potasio elevados también, y cuando hay muchos iones hidrógeno, o sea que el tejido está acidificado. En la teoría de demanda de oxígeno, entonces, que también se denomina la teoría de demanda de nutrientes, se habla de que el oxígeno tiene una acción vasoconstrictora. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos que estas son las células del tejido y este es un capilar, entonces cuando está irrigado de una forma, digamos, superior a lo normal y ya está con un exceso de oxígeno, entonces estas células de músculo liso de las arteriolas o metaarteriolas o esfínteres precapilares se pueden contraer. O sea, el oxígeno es un factor que produce la vasoconstricción. Cuando hay exceso de oxígeno, cuando hay deficiencia de oxígeno, entonces se produce la vasodilatación y esto se conoce como vasomoción. Entonces, si hay mucho oxígeno en el tejido, entonces se produce vasoconstricción. Si hay deficiencia, se produce vasodilatación y a esto se le conoce como la vasomoción, que es la apertura y cierre cíclicos, ¿sí?, de metaarteriolas y esfínteres precapilares para permitir o no el flujo de sangre a un lecho vascular o un lecho capilar determinado. Entonces vamos a observar que el número de esfínteres precapilares abiertos, ¿sí?, es proporcional al requerimiento de oxígeno de ese tejido en particular. Entonces aquí observamos en la gráfica, por ejemplo, cuando hay disminución en la cantidad de oxígeno que se está llevando o el metabolismo se incrementa, entonces eso quiere decir que en el tejido hay una deficiencia de oxígeno y esa deficiencia de oxígeno favorece la relajación de las células de músculo liso, de las metaarteriolas o los esfínteres precapilares. Entonces estos esfínteres precapilares se relajan, ¿sí?, y esto incrementa el flujo sanguíneo al tejido determinado y contrarresta entonces, digamos, el efecto de esta disminución de oxígeno en el tejido. Entonces, si la cantidad de oxígeno se incrementa, entonces lo que va a suceder aquí es que los esfínteres precapilares se contraen. Otros mecanismos de control a corto plazo que están relacionados con lo anterior, entonces se denomina unos mecanismos de control metabólicos cuando hay, digamos, un cambio agudo en ese mismo metabolismo, ¿sí? Cuando hay un cambio agudo en el metabolismo. Otro mecanismo de control que se tiene a corto plazo son básicamente mecanismos que se activan, digamos, son mecanismos metabólicos, ¿sí?, de control metabólico agudo cuando hay una desregulación muy fuerte del flujo sanguíneo en un momento determinado, ¿sí?, en un corto tiempo. A estos mecanismos de control se denominan la hiperemia, ¿sí? Puede ser, están divididos en dos: hiperemia reactiva y una hiperemia activa. Entonces, la hiperemia reactiva básicamente ocurre cuando el flujo sanguíneo es interrumpido momentáneamente, o sea, se da una breve isquemia, y es lo que se observa en esta gráfica, ¿sí? Entonces aquí vamos a observar, por ejemplo, el flujo sanguíneo a un músculo
aquí tenemos digamos, el flujo normal, el 100% del flujo normal, se hace una oclusión de la arteria, entonces el músculo básicamente se va a sufrir un proceso de isquemia sin flujo sanguíneo y después se permite entonces la apertura de nuevo de ese vaso sanguíneo. ¿Qué sucede entonces en ese músculo? Resulta que a ese músculo se va a dirigir una gran cantidad de sangre, o sea, el flujo sanguíneo se incrementa, ¿sí? Digamos, de una forma aguda, es por poco tiempo, ¿listo? Y luego vuelve básicamente a la condición normal. Entonces la hiperemia reactiva hace referencia a esta respuesta que se da justo después de que la oclusión se termina, ¿sí? Se permite el flujo nuevamente hacia el tejido afectado. La hiperemia activa entonces hace referencia a, digamos, el proceso que se da cuando se presenta un aumento rápido del consumo de oxígeno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, alguna persona corre rápidamente, porque por ejemplo lo está persiguiendo un perro, corre en una cuadra muy fuertemente, entonces hay un cambio metabólico brusco, muy rápido, ¿listo? Y lo que va a suceder allí es que entonces en ese momento se produce, aquí está la estimulación del músculo, el uso del músculo, entonces en ese cambio brusco también hay un cambio bastante rápido del flujo sanguíneo, entonces esta se denomina la hiperemia activa, ¿sí? Luego, después de que termina el tiempo de estimulación, digamos que este fue el tiempo de corrida que realizó la persona escapando del perro, después de que termina, entonces hay una disminución al nivel normal del flujo sanguíneo. Entonces tenemos hiperemia reactiva e hiperemia activa. Otro mecanismo que se ha descrito, ¿sí?, es el mecanismo de autorregulación miogénico. Este tipo de mecanismo pues no está relacionado directamente, no está relacionado como tal con, digamos, las demandas metabólicas del tejido. Este mecanismo de regulación está más relacionado con las respuestas que se dan en las células de músculo liso ante cambios de estiramiento en su membrana. Entonces lo que vamos a tener allí, digamos, el mecanismo propuesto para estas respuestas es que esta es digamos, la membrana plasmática de una célula de músculo liso, de vaso sanguíneo, y estas pues contienen unos poros, unos canales de sodio epiteliales, ¿sí? Y lo que sucede aquí es que estos canales están básicamente, bueno, tienen unos, digamos, unas uniones con parte de la matriz extracelular, ¿sí?, a través de unas proteínas enlazadoras. Y lo que sucede es que cuando se produce un estiramiento de esa matriz extracelular o hay una tensión en la pared celular, ¿listo? Entonces lo que sucede es una deformación mecánica de ese canal que lo que induce es una apertura, o sea, hay un cambio conformacional debido a ese cambio mecánico, a ese estímulo mecánico, hay un cambio de conformación acá, el canal se abre y permite entonces la entrada de sodio. Vamos a observar la entrada de sodio, algunos iones, puede ser también calcio, se permite la entrada de iones y esto despolariza la célula. Entonces, como respuesta, la célula se contrae, digamos, en respuesta al estiramiento, la célula se contrae y esto es lo que vamos a observar en este gráfico. Entonces, si observamos que en un vaso sanguíneo la presión sanguínea o la presión intraluminal se incrementa, entonces esto va a estirar la pared del vaso sanguíneo. ¿Sí? Al estirar la pared del vaso sanguíneo se producen estos eventos mecánico-dependientes, ¿sí? Un evento que es dependiente de ese mismo estiramiento produce la apertura de esos canales y eso induce la despolarización de la célula y esa despolarización de la célula entonces va a conllevar a la contracción de ese músculo liso que va entonces a conllevar a vasoconstricción. ¿Listo? Entonces es otro mecanismo de regulación a corto plazo. Por ejemplo, cuando se incrementa fuertemente la presión arterial en un momento dado, entonces las paredes digamos, de las arterias se estiran y en respuesta entonces se contraen debido a este mecanismo. Además de esto, entonces vamos a observar que hay mecanismos de control a corto plazo que van a ser derivados de las células endoteliales. Entonces ha observado que las células endoteliales liberan factores, por ejemplo el óxido nítrico. Entonces ese óxido nítrico, aquí observamos, digamos, la célula endotelial, sería esta celulita,
¿sí? O esta capa de células. Esta célula, ese óxido nítrico es liberado, que observamos, por células endoteliales sanas, ¿sí? Y óxido nítrico actúa sobre digamos, las células de músculo liso asociadas a ese vaso sanguíneo y produce su relajación. Entonces, el óxido nítrico básicamente es un vasodilatador de los vasos sanguíneos y pues vamos a observar que lo que hace es activar a la enzima guanilil ciclasa, ¿cierto? Para producir finalmente aquí la relajación. Hay un problema y es que, por ejemplo, dependiendo de los hábitos de la persona, si se come mal o no, entonces se puede producir el daño de ese endotelio y cuando se produce el daño de ese endotelio, entonces la producción de óxido nítrico cae, se disminuye esa producción de óxido nítrico y por tanto entonces se va a tener que, en estas personas, se dan unos eventos de vasoconstricción principalmente y eso conlleva entonces a un problema de hipertensión. Relacionado con eso, entonces tenemos, por ejemplo, básicamente que digamos, elevados niveles del GMP cíclico son los que favorecen la relajación. Este GMP cíclico, digamos, es básicamente destruido por una fosfodiesterasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí viene a jugar lo que se denomina el Viagra, ¿sí? El sildenafil. Entonces el Viagra lo que hace es inhibir esa enzima, la fosfodiesterasa, para evitar de que el GMP cíclico sea destruido y esto favorece entonces la relajación de los vasos sanguíneos a nivel del pene, favoreciendo entonces finalmente la erección. ¿Listo? Esa es, digamos, la forma en la que funciona el Viagra para favorecer, sobre todo en los vasos sanguíneos a nivel del aparato reproductor masculino, del pene, favorecer la relajación de ese músculo liso y digamos, con esto se favorece la vasodilatación y un mayor flujo sanguíneo hacia dicha estructura. Además del óxido nítrico, resulta que esas células del endotelio también producen otro factor, pero este es un factor principalmente constrictor, que va a ser la endotelina. Entonces aquí tenemos el endotelio vascular. Además de liberar el óxido nítrico, él libera endotelina, como observamos acá, libera la endotelina, que actúa entonces sobre las células de músculo liso, favoreciendo su contracción. Entonces aquí observamos la endotelina, favorece la contracción, el óxido nítrico disminuye la contracción. El efecto vasoconstrictor de la endotelina es bastante potente, ¿sí? Y en general se produce cuando hay daños a nivel vascular o de las células endoteliales. ¿Listo? Digamos que con esto se ha relacionado que puede agudizar el problema de hipertensión. ¿Eso por qué? Porque generalmente cuando el endotelio está dañado, entonces la producción de óxido nítrico cae y se incrementa la producción de endotelina, entonces exacerbando el problema de hipertensión. ¿Listo? Entonces recordemos, el óxido nítrico favorece la vasodilatación, pero como no se está produciendo, y como el endotelio está dañado y la producción de endotelina está relacionada con daño al endotelio, entonces aún más vasoconstricción se produce, conllevando a hipertensión. Además de esos mecanismos de regulación a corto plazo, vamos a encontrar unos mecanismos de regulación humoral que se realiza básicamente mediante la acción de algunas sustancias, ¿sí? Que son secretadas ya sea al torrente sanguíneo o de forma local, ¿sí? Entonces las hormonas que son secretadas o estos agentes paracrinos cuando actúan de forma local pueden ser agentes vasoconstrictores o agentes vasodilatadores, digamos agentes vasoconstrictores o agentes vasodilatadores. Entonces dentro de los agentes vasoconstrictores vamos a encontrar inicialmente entonces la epinefrina. Entonces la epinefrina pues es un vasoconstrictor débil, ¿listo? Y produce vasodilatación en la arteria coronaria, eso dependiendo del receptor al cual llegue esta epinefrina. Entonces el vasoconstrictor débil a nivel de las arterias sistémicas, pero es vasodilatador de la arteria coronaria. El otro agente va a ser la norepinefrina, que sí es un fuerte vasoconstrictor en la circulación sistémica, y vamos a observar que estas dos sustancias
se liberan, por ejemplo, en respuesta, ¿sí?, a una activación del sistema nervioso autónomo cuando se estimula la médula adrenal. ¿Sí? La médula adrenal, entonces, digamos, es un tejido que secreta epinefrina por un lado y norepinefrina cuando se produce una activación por parte del sistema nervioso autónomo, la parte simpática. Entonces esta epinefrina o norepinefrina entra al torrente sanguíneo y va a llegar a cada una, digamos, de las células, dependiendo pues, y va a ejercer un efecto dependiendo del receptor que tenga esta célula, ya sea como vasoconstricción, ¿sí?, o vasodilatación en la arteria coronaria, dependiendo entonces de qué receptor estemos hablando. Dentro de los agentes vasoconstrictores también vamos a tener la angiotensina. ¿Listo? Entonces, la angiotensina es un agente es una sustancia que está involucrada en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y vamos a observar que esa angiotensina es un potente vasoconstrictor. De hecho, es tan potente que se habla de que, por ejemplo, si se produce una hemorragia, aquí vamos a tener la presión arterial, si se produce una hemorragia, entonces la presión arterial puede caer de forma muy fuerte, y solo el efecto de la angiotensina entonces es capaz de, digamos, permitir una elevación a un nivel un poco más homeostático de esa presión arterial en la persona, y pues digamos, evitar la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa si en este caso no actúa la angiotensina? Entonces, sin la angiotensina, básicamente la presión va a quedar en un nivel muy bajo. Digamos que dentro de las características más importantes que tiene es que incrementa fuertemente esa resistencia vascular periférica, que es lo que permite este ascenso o este incremento en la presión arterial. Está relacionada también con disminución de la excreción de agua y sodio digamos, a través de los riñones o vía renal, y todo esto favorece el incremento de la presión arterial. Dentro de estos agentes vasoconstrictores también vamos a encontrar otra que va a ser la vasopresina, que en el contexto, digamos, fue vista en el contexto del sistema endocrino, es la misma hormona antidiurética, ¿sí? La hormona antidiurética la tenemos también llamada arginina vasopresina. ¿Listo? Esta vasopresina, entonces, tiene uno de los efectos vasoconstrictores más potentes en el cuerpo humano. Ya sabemos que es secretada en la neurohipófisis, y pues, digamos, como se secretan unas cantidades bajas en condiciones fisiológicas, entonces parece ser o se piensa que esa vasoconstricción a nivel sistémico pues más bien poca. Pero cuando se produce hemorragia severa, que se produce una estimulación de esa neurohipófisis para la conservación, por ejemplo, del volumen sanguíneo, ¿sí?, evitar la pérdida de agua a través de la vía renal, entonces se incrementa la secreción de esa hormona antidiurética o vasopresina, y sí puede tener un efecto bastante importante en incrementar la presión arterial a valores casi normales. Entonces vamos a observar que el efecto de la vasopresina se puede dar en corazón, o sea, tiene efecto en corazón, en los riñones, el efecto es bastante potente, es básicamente el efecto está dado por el grosor de la flecha. El músculo también tiene un efecto potente, y en la piel también. Dentro de esos agentes digamos, que hacen regulación humoral, pues vamos a encontrar otros que van a ser agentes vasodilatadores. Ya hablamos de los vasoconstrictores, ahora vamos a hablar de los vasodilatadores. Dentro de los vasodilatadores tenemos la bradiquinina, que es un potente vasodilatador y también es un permeabilizador vascular, ¿sí? Esto está relacionado, por ejemplo, cuando hay un daño en el tejido, digamos, sobre todo en la piel, por ejemplo, y digamos, esa bradiquinina es liberada, ¿listo? Esa bradiquinina es liberada, y esto entonces favorece la vasodilatación de los vasos sanguíneos y la permeabilización. Entonces, a través de ellos pueden salir, por ejemplo, las diferentes células de la respuesta inmune al tejido dañado. Se ha dicho que la inyección de 1 microgramo de bradiquinina en el brazo puede incrementar el flujo sanguíneo en 6 veces, ¿sí?, y puede provocar edema. O sea, el efecto es supremamente potente.
y está relacionado con regulación de ese flujo sanguíneo en la piel, en las glándulas salivales y en las glándulas digestivas, que es donde se producen, por ejemplo, cuando hay estimulación de esas estructuras, se producen grandes secreciones, entonces se requiere que haya vasodilatación para realizar esta secreción. La histamina es otro de estos agentes vasodilatadores. Tiene como característica que es liberado prácticamente en todos los tejidos en respuesta a daño, ¿sí? Sobre todo daño tisular, inflamación y alergias, ¿sí? Su efecto vasodilatador también es bastante fuerte y también está relacionado con causar edemas. Entonces, por ejemplo, aquí donde se puede observar un efecto bastante importante de la histamina, pues va a ser, por ejemplo, una respuesta inmune. Aquí tenemos una célula, ¿sí? Esa célula entonces reconoce un antígeno y en respuesta entonces libera histamina que va hacia las celulitas que componen el vaso sanguíneo y favorece la relajación de ese músculo liso produciendo vasodilatación. Como observamos acá entonces, en muchas ocasiones se habla, por ejemplo, de que cuando se presenta una alergia en una persona, entonces a la persona lo que se le da es suministrarle un antihistamínico. Entonces el antihistamínico lo que busca o lo que pretende es disminuir esa vasodilatación, por ejemplo, digamos a nivel de la vía aérea superior, en la nariz, los corchetes nasales, ¿sí? Entonces también se habla de esa histamina que es, digamos, está relacionada, como lo mencioné aquí, con alergias, ¿cierto? Para hacer énfasis en esto, está relacionada con alergias. Entonces, cuando una persona tiene una reacción alérgica, tenemos una de las, por ejemplo, rinitis, ¿sí? Entonces se habla de suministrarle a esa persona un antihistamínico. Entonces, lo que hace el antihistamínico es competir por el receptor. Aquí vamos a tener el receptor de histamina que produce la vasodilatación y bueno, otros efectos. Ese antihistamínico tiene afinidad por ese receptor y va a competir con la histamina por dicho receptor, evitando entonces el efecto de esa histamina, digamos en el caso de los vasos sanguíneos, evitando su vasodilatación. De esta forma entonces, digamos, se controla uno de los efectos de la alergia, que puede ser la vasodilatación de los vasos sanguíneos que están en el tejido afectado. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado de la angiotensina, vamos a ver el eje renina-angiotensina-aldosterona. Ese es bastante importante como un mecanismo de regulación, sobre todo porque aquí vamos a tener presente tanto la angiotensina como la misma aldosterona para la regulación de la presión arterial, ¿sí? La regulación de la presión arterial. Entonces, cuando se básicamente activa este eje, entonces este eje se activa. Otra forma de regulación del sistema vascular o cardiovascular es mediado a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Este eje ya se había mencionado en el contexto del sistema endocrino, ¿sí? Que estaba, por ejemplo, relacionado con la conservación de agua. También ya habíamos mencionado el papel de la angiotensina como un vasoconstrictor bastante poderoso que era importante en eventos de hemorragia. Entonces, ¿cuándo se activa este eje renina-angiotensina-aldosterona? Este eje se activa ya sea por deshidratación, por una deficiencia de sodio o por hemorragia. Cualquiera de estos tres efectos va a causar un descenso en el volumen sanguíneo que provoca entonces una disminución en la presión arterial. Esta disminución en la presión arterial pues va a conllevar a que menos sangre se envíe hacia el riñón. Entonces los detalles de esta respuesta a nivel renal, o sea, digamos, la hablaremos en el sistema renal. Entonces acá en respuesta a ese descenso en la cantidad de sangre que se envía al riñón, en descenso a esa presión arterial, pues se va a producir una enzima que se denomina renina, llamada renina. Entonces se incrementa la cantidad de renina producida por el riñón. Esa renina entonces lo que va a hacer es modificar o clivar una proteína plasmática llamada angiotensinógeno. Entonces el angiotensinógeno es convertido en angiotensina 1, ¿sí? Aquí tenemos en angiotensina 1, que posteriormente va a ser modificada a nivel
pulmonar por otra enzima que va a ser la enzima convertidora de angiotensinógeno en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 fue la que tratamos unas diapositivas atrás. Aquí es la angiotensina 2 realmente, que tenía un efecto vasoconstrictor bastante poderoso. Además del efecto vasoconstrictor de esta angiotensina 2, ella tiene un efecto a nivel de la corteza suprarrenal, ¿sí? Digamos de la corteza de la glándula suprarrenal, y allí entonces como respuesta se incrementaba la secreción de aldosterona, y esta aldosterona entonces tenía un efecto a nivel renal que, digamos, producía el incremento en la absorción de sodio y reabsorción de agua, y con esto entonces, con reabsorción de sodio y reabsorción de agua, entonces se está evitando la pérdida de agua y de sal, y esto favorece entonces el incremento del volumen sanguíneo, y esto, incremento del volumen sanguíneo junto con la vasoconstricción de las arteriolas, pues conlleva al mantenimiento de una presión arterial a unos niveles normales. Entonces el otro tipo de mecanismo de control son los mecanismos de control a largo plazo. Aquí tenemos mecanismos de control a largo plazo. Entonces estos mecanismos de control tienen como característica de que la mayoría de esos agentes que ya son, digamos que son vasodilatadores o vasoconstrictores, en este tipo de mecanismo no tiene efecto, ¿sí? Vamos a observar de que esos son, tanto el mecanismo de control a corto plazo y a largo plazo, son mecanismos pues complementarios, y este mecanismo entonces de largo plazo se activa cuando las demandas metabólicas de un tejido cambian de forma crónica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona que es sedentaria comienza a hacer ejercicio de forma crónica, o sea, todos los días por mucho tiempo, hay unos cambios en esa, digamos, en esa vasculatura que van a modificar el flujo sanguíneo hacia el tejido, o cuando sucede lo contrario, que un deportista entonces pasa a un estado de sedentarismo. Entonces también hay unos cambios allí. Los cambios están relacionados con un incremento o disminución en el número de vasos sanguíneos, y también está relacionado con un incremento o disminución en el tamaño de esos mismos vasos sanguíneos. ¿Qué sucede con los mecanismos de control a largo plazo? Entonces, los mecanismos de control a largo plazo son mecanismos mucho más precisos, como observamos acá. Entonces, digamos, un tejido dado va a mantener ese flujo sanguíneo de una forma mucho más constante. ¿Qué es lo que hacen los mecanismos de control a corto plazo? Los mecanismos de control a corto plazo pueden, digamos, mantener un flujo determinado en un rango de presión, ¿sí? Pero una vez se incrementa ese rango de presión, ya no puede sostener más, digamos, ese flujo relativamente constante, y el flujo se dispara, mientras que los de largo plazo lo puede mantener relativamente constante. Como mencioné anteriormente, por ejemplo, en un estado de sedentarismo, por ejemplo acá, esto es un estado de sedentarismo, esto es un experimento con rata, entonces se tiene una rata en unas condiciones normales, digamos sedentarias. Entonces este estado de sedentarismo pues tiene asociado básicamente un nivel de vasculatura en esas células de músculo en esta rata. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces resulta que en este experimento a la rata se le estimuló eléctricamente un músculo de una de las extremidades. Aquí está entonces, digamos, lo que hace el papel de un ejercicio, crónico, este sedentarismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede digamos, en los músculos de esta rata? En la extremidad que estaba sometida básicamente a estimulación, que estaba entre comillas, estados de ejercicio, se indujo un incremento en los vasos sanguíneos, en el número de vasos sanguíneos que irrigaban esa célula, mientras que en el estado sedentario el número de vasos sanguíneos era menor. Entonces, se puede relacionar esto con que una persona que comienza a hacer ejercicio crónico, la cantidad de vasos sanguíneos hacia estas células musculares se puede incrementar para suplir esa demanda metabólica en el tiempo, y cuando la persona pasa de un estado de actividad física a un estado de sedentarismo, pues puede suceder lo contrario. Entonces los eventos anteriormente descritos, digamos, se desencadenan gracias a un proceso denominado angiogénesis,
en el cual lo que se ha descrito es que el incremento en el metabolismo de un tejido o en la demanda de oxígeno de un tejido a largo plazo, entonces conlleva a un incremento en la vascularización del tejido para suplir esa demanda. Entonces estos procesos de angiogénesis se han descrito de tres formas diferentes, unos que son normales o que se dan en condiciones saludables, unos que son en condiciones de terapia, o sea, se utilizan como terapia, y hay otros que son obviamente derivados de algo patológico. Entonces, por ejemplo, el ejercicio desencadena una angiogénesis normal, por ejemplo en el músculo. La isquemia transitoria, ¿sí? o por ciclos puede utilizarse como terapia para incrementar la angiogénesis en algún tipo de tejido que puede estar en peligro. O se tiene, por ejemplo, la angiogénesis que se desencadena o se inicia después de que hay procesos de infarto y regeneración en un tejido en particular. Entonces está asociado a un problema, a un problema patológico. Aquí en este caso, lo que se va a observar es que el oxígeno en el largo plazo, en el largo tiempo, si esos niveles son anormales, entonces pueden modificar o no este evento de angiogénesis. Por ejemplo, si alguna persona vive al nivel del mar y luego se va a vivir a un lugar, a una altitud alta, donde la presión parcial de oxígeno es baja, o sea que la disponibilidad de oxígeno va a ser menor, entonces en esa persona pues se van a desencadenar procesos de angiogénesis para poder suplir esa demanda de oxígeno que tienen los diferentes tejidos. Pero además de eso, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que se ha descrito que en bebés prematuros, ¿sí? Ellos pues se dejan en una incubadora en la cual los niveles de oxígeno van a ser altos. Entonces, como los niveles de oxígeno son altos, a nivel del ojo, ¿sí? En la retina, los procesos de angiogénesis se ven disminuidos. Entonces allí los niveles, digamos, la vascularización va a ser más bien baja. Pero ¿qué sucede con estos bebés? Cuando ellos se sacan de la incubadora, entonces pasan a un ambiente de menor, digamos, presión parcial de oxígeno, ¿sí? La presión parcial de oxígeno fuera de la incubadora va a ser menor, entonces se dan unos procesos de angiogénesis supremamente fuertes, muy excesivos, y esto entonces va a conllevar a que se produzca ceguera o lo que se conoce como retinopatía de la prematuridad o fibroplasia retrolental. Entonces, ¿qué podemos observar? El ojo normal es como este que observamos aquí. Aquí observamos los vasos sanguíneos distribuidos de forma normal. Pero cuando se da esta retinopatía de la prematuridad, lo que se observa es un crecimiento muy fuerte, ¿sí? De vasos sanguíneos a nivel de la retina, o lo que se conoce como una angiogénesis supremamente acelerada en la retina, entonces, que conlleva a la ceguera en el bebé. Esos procesos, por ejemplo, también, digamos, cuando se producen unos bajos niveles de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, se ha observado también de que puede producir, digamos, un crecimiento normal de algún vaso sanguíneo que lo que hace es deformar la retina y eso también conlleva a un deterioro en la capacidad visual de, por ejemplo, el bebé o de la persona. Además de esto, digamos que la angiogénesis es muy caracterizada, por ejemplo, en los procesos tumorales. En los procesos tumorales, entonces, se tienen unas células que son, digamos, cancerígenas, y estas células cancerígenas, como tienen una demanda de nutrientes bastante alta, sobre todo de glucosa, porque ellos tienen más que todo realizan sus procesos metabólicos de forma anaeróbica principalmente. Entonces este tipo de células liberan unos factores que estimulan estos procesos de angiogénesis. Entonces lo que va a suceder aquí es que a estas células pues se les va a llevar mayor cantidad de sangre para que, entonces, en la cual va a ir bastante glucosa, en la cual pues se puede, digamos, dar el desarrollo normal de estas células, digamos, el crecimiento que ellas necesitan, se les está supliendo con el requerimiento energético que ellas necesitan, sobre todo de glucosa, para su posterior crecimiento. Realmente eso es un proceso patológico que posteriormente, por ejemplo, se puede dar casos de metástasis en los cuales las células pueden migrar a través del torrente sanguíneo. Estos procesos de angiogénesis, por ejemplo, en el caso patológico en el que se puede estar dando infarto, o se da un infarto, ¿sí?
puede conllevar a la formación de colaterales, como mencionamos anteriormente. Eso es en el caso del corazón, ¿sí? Del tejido cardíaco. Entonces observamos que esta es la condición normal. ¿Sí? Aquí hay una obstrucción, ¿sí? Hay una obstrucción del flujo sanguíneo, ¿sí? Que debido a que se está formando una placa, digamos, de grasa allí, una placa aterosclerótica que va disminuyendo el flujo sanguíneo. Entonces esta parte va a estar sometida a déficits tanto de oxígeno como de nutrientes. Entonces se inician unos procesos de angiogénesis en esta región, lo vemos acá, se dan procesos de angiogénesis en esta región que buscan entonces básicamente mmm, formar un bypass, ¿sí? Como un puente por el cual la sangre puede fluir para evitar que entonces ese flujo sanguíneo caiga y pueda afectar mucho este tejido. Posteriormente, por ejemplo, observamos acá que se bloquea completamente este vaso sanguíneo en esta región, pero pues el tejido que está en la parte corriente abajo va a estar, digamos, puede seguir su funcionamiento normal debido a que la sangre puede fluir a través de estas colaterales que se formaron, ¿sí? Permitiendo ese flujo sanguíneo a esta zona. Digamos, esto es lo que se observa, por ejemplo, acá. Acá hay una región donde está bloqueándose, ¿sí? O está bloqueada una arteria. Entonces lo que sucede simplemente es que se forman unas colaterales para poder entonces suplir esa demanda metabólica de ese tejido, esa demanda de oxígeno. Otro de los mecanismos de control a largo plazo va a ser el remodelamiento vascular, que se da como respuesta, por ejemplo, cuando se observan cambios crónicos en la presión sanguínea. Generalmente esos están relacionados con las dos primeras clases de remodelamiento, o cuando hay unos cambios crónicos en el flujo sanguíneo que están representados por los dos últimos casos. Entonces aquí lo que sucede es que hay un cambio en la estructura del vaso sanguíneo, que pues obviamente lo que va a conllevar es que es una respuesta adaptativa a largo plazo en ese vaso, que permite entonces la acomodación del flujo, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos del tejido al cual se está llevando la sangre o la sangre que pasa por ese vaso sanguíneo. Entonces aquí vamos a tener una condición normal para todos. Entonces vamos a hablar de que, por ejemplo, la presión arterial puede modificar la estructura de vasos que se contraen en respuesta a incrementos en la presión arterial, produciendo una reorganización digamos, por ejemplo, de las células de músculo liso en la pared de ese vaso. Entonces se produce, por ejemplo, una contracción acá y luego una reorganización. Aquí estamos hablando de que hay una presión arterial incrementada de forma crónica, entonces él se contrae, disminuye el lumen del vaso, lo disminuye como tal, pero entonces como es sostenida esa presión incrementada, es crónica, entonces se reorganizan las células, ¿sí? Y cambia el diámetro del vaso. Cuando estamos hablando de vasos grandes, esto sucede para vasos pequeños, ¿sí? Para vasos pequeños que se pueden contraer en respuesta a incrementos en la presión arterial o incrementos en estiramiento en sus paredes. Para vasos grandes, que esta respuesta no es tan marcada, entonces lo que sucede acá es, se incrementa la presión sobre las paredes de la arteria, ¿sí? Ella no va a responder como tal, contrayéndose, o su respuesta es más bien débil, pero lo que sí va a hacer aquí es que las células de músculo liso van a crecer, hay una hipertrofia en esas células, y la pared vascular se va a incrementar para poder hacer frente a esa presión que está incrementada de forma crónica. El otro caso, entonces, esto es cuando sucede un incremento en la presión de forma crónica. Cuando hay unos cambios en flujo, cuando los flujos cambian, entonces lo que se ha observado es que ese flujo incrementado, por ejemplo, lo que va a hacer es, de una u otra forma, debido a esa fricción con la primera capa, con la primera lámina de fluido, lo que va a producir es un incremento del lumen del vaso. Entonces hay una remodelación al interior del lumen del vaso, favoreciendo que ese lumen se incremente, el radio del lumen se incrementa como tal, y
entonces se produce esa modificación para permitir un flujo mayor a través de dicho vaso sanguíneo. A esto se le denomina una remodelación hacia afuera. Y la última condición, entonces, cuando el flujo está incrementado, entonces el flujo está incrementado en esta parte, entonces esa misma fricción de esa primer lámina que está chocando contra las paredes, lo que va a provocar es un crecimiento digamos, de las células de músculo liso. También hay proliferación endotelial, también hay producción de más componentes de la matriz extracelular, que lo que favorece entonces es el engrosamiento de la pared de digamos, de este vaso sanguíneo. Obviamente también hay un crecimiento del lumen del vaso sanguíneo para permitir el flujo incrementado. Entonces a esto se le denomina un remodelamiento hipertrófico hacia afuera. Esto se denominaría un remodelamiento hacia afuera. Este que tenemos acá es un remodelamiento hipertrófico y este es un remodelamiento eutrófico hacia adentro. Otra forma de regulación de toda la actividad vascular o cardiovascular, otro mecanismo de regulación, va a ser mediada por el sistema nervioso. Entonces lo que se ha observado es que el sistema nervioso, pues en general, está implicado en la regulación de muchas funciones, pero específicamente hablando de la parte cardiovascular, está implicado en la regulación principalmente del flujo sanguíneo que se envía a los diferentes tejidos, por ejemplo, en diferentes condiciones. ¿Sí? No es lo mismo una condición de reposo a una condición de actividad física. ¿Cómo se regula esto? Entonces el sistema nervioso está implicado principalmente en la regulación de la frecuencia cardíaca, de la actividad cardíaca, que ya se había visto previamente, ¿sí? Y también en la regulación principalmente del radio de los vasos sanguíneos, con lo cual se va de una u otra forma a regular la resistencia, ¿sí? La resistencia vascular, y por ende se conlleva a una regulación o un control rápido de la presión arterial sistémica. Esta regulación, mediada por el sistema nervioso, se da casi en su totalidad por el sistema nervioso autónomo, sobre todo mediado por la rama simpática, del sistema nervioso autónomo. Eso no significa que la parte parasimpática no tenga efecto, sí lo tiene, sino que el efecto predominante va a ser mediado por el sistema nervioso autónomo en su rama simpática. Entonces el sistema nervioso autónomo, la rama simpática, tiene como característica de que inerva básicamente todos los vasos sanguíneos a excepción de los capilares. Los capilares no son inervados, pero observemos aquí que las arteriolas sí son inervadas, o sea, se puede realizar cierto control en el radio de las arteriolas. En las arterias también se puede ejercer cierto control, en las vénulas y también en las venas. Puede haber venoconstricción, ¿cierto? Puede haber arterioconstricción. Entonces, esa regulación, por ejemplo, si se produce una constricción de esos vasos, pues permite un incremento en la resistencia vascular periférica, y lo que va a hacer entonces es disminuir el flujo sanguíneo hacia los tejidos. Esto permite ese control. Una cuestión importante a tener en cuenta es que cuando se produce contracción del músculo liso en las venas, se produce venoconstricción. Entonces esa venoconstricción lo que va a favorecer es poner en circulación básicamente un volumen mayor de sangre, ¿sí? Ya habíamos hablado también de que las venas son el reservorio de la sangre, con alrededor del 64% de la sangre de total de sangre. Entonces cuando ellas hacen venoconstricción, más sangre se pone en circulación en un momento dado, y también favorece de una u otra forma la regulación del corazón por la ley de Frank-Starling. Entonces esto ya lo hemos mencionado. Entonces el corazón está bastante inervado por la parte simpática. Aquí observamos la cadena de ganglios, ¿sí? Cómo inervan el corazón. Entonces están inervando tanto digamos los nodos, tiene un efecto sobre la actividad de los nodos que impacta principalmente en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cuando tiene impacto en los nodos, pero también está inervando al músculo cardíaco como tal. Entonces tiene también un efecto sobre la contractibilidad
cardíaca. Si observamos, la rama parasimpática a través del nervio vago inerva principalmente los nodos. Entonces, cuando hay una estimulación parasimpática, lo que sucede es principalmente disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo, la rama simpática, incrementa frecuencia cardíaca y fuerza de contracción, mientras que la parasimpática disminuye frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a control que se tiene sobre toda la parte vascular? Entonces, vamos a observar que en el tallo cerebral hay unos núcleos neuronales que se han denominado los centros de vasomoción, ¿sí? O un centro vasomotor. Observamos acá. Entonces, la mayoría de estas fibras que se proyectan desde ese centro vasomotor son fibras vasoconstrictoras y hay unas pocas que son vasodilatadoras. Entonces, en ese centro vasomotor nosotros vamos a encontrar entonces un área vasoconstrictora, por ejemplo esta, áreas vasoconstrictoras, ambas, y vamos a encontrar unas áreas vasodilatadoras, ¿sí? Y pues obviamente hay unas áreas sensoriales que pues después de recibir alguna señal integran esa señal, se analiza y se dan las respuestas a través de las áreas vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Aquí observamos el centro vasomotor que tiene unas aferencias sensoriales y a partir de ella entonces se producen unas respuestas que pueden ir a través de la parte simpática o parasimpática, de la inervación simpática o parasimpática. Entonces, ¿qué vamos a tener con respecto a esta regulación de la vasculatura por parte del sistema nervioso autónomo? Entonces, lo que sucede acá es que los vasos sanguíneos tienen una característica que se denomina el tono vascular. Entonces, el tono vascular hace referencia básicamente a un nivel de contracción normal que tienen los vasos sanguíneos. Generalmente ese tono normal está determinado por una estimulación periódica que realiza la parte simpática, ¿sí? Entonces la parte simpática, digamos, está enviando de forma periódica un estímulo para mantener cierto nivel de contracción, una contracción tónica. ¿Qué sucede posteriormente? Lo que sucede entonces es que si hay un incremento en la estimulación simpática, ¿listo? Entonces ese incremento en la estimulación simpática va a conllevar a que se dé una vasoconstricción, hay una contracción del músculo liso de ese vaso sanguíneo y por ende se conlleva a vasoconstricción. O si hay una disminución en la estimulación simpática, entonces se produce relajación de ese músculo liso y por ende vasodilatación. Entonces aquí observamos que la mayor proporción de regulación del nivel de contracción de los vasos está mediado es por el nivel de estímulo del sistema nervioso autónomo en su rama simpática. Entonces, por eso es que el simpático tiene más importancia a nivel de la regulación del sistema vascular. ¿Qué se ha observado con respecto a esto? Entonces, por ejemplo, lo que se ha observado es que cuando hay una persona se somete a una anestesia total, básicamente pues como hay una depresión del sistema nervioso, entonces la presión arterial de una vez cae, esto debido a que aquí hay vasodilatación, pero cuando se inyecta, por ejemplo, norepinefrina, entonces obviamente la norepinefrina produce una vasoconstricción aguda y luego, después de que se metaboliza esa norepinefrina, pues se produce de nuevo la vasodilatación y por ende la caída en la presión arterial. Además, ¿qué se ha observado? Se ha observado que cuando, digamos, hay una denervación, ¿sí? Vamos a observar acá que los vasos sanguíneos entonces están inervados por la parte simpática, pero cuando hay una denervación, la pérdida de ese nervio que está inervando al vaso sanguíneo, pues ese vaso sanguíneo básicamente va a sufrir una vasodilatación bastante fuerte. ¿Cómo se ha observado eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama pérdida del tono cuando hay denervación y un ejemplo es la simpatectomía del ganglio estrellado. Entonces el ganglio estrellado pues es un ganglio simpático que está, digamos, inervando finalmente el brazo.
Y lo que se observa en esta gráfica es que el flujo, aquí está completa la estructura, no hay denervación, el flujo es alrededor de 200, cuando se aplica norepinefrina pues se produce vasoconstricción, ¿sí? Después de que se metaboliza la norepinefrina vuelve a su estado normal, que es lo que observamos acá. Entonces ahí estamos en la condición normal. Se realiza la ganglionectomía, ¿sí? La extirpación del ganglio, la denervación de esos vasos sanguíneos. Entonces estos vasos pues se van a vasodilatar de una forma considerable y por ende el flujo sanguíneo se incrementa al doble. Entonces aquí entran a jugar mecanismos de regulación a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo por estiramiento, y sucede una vasoconstricción en el tiempo, ¿sí? Hay una remodelación a largo plazo también. Esto observemos acá cómo se da esto. Esto en el transcurso de más o menos 2-3 semanas. Entonces se produce esa remodelación vascular y se trata de llevar entonces el flujo sanguíneo al brazo digamos, a un nivel lo más cercano a lo normal posible. Esto por remodelamiento vascular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sucede posteriormente? Entonces aquí hay un efecto importante. Como estos vasos sanguíneos perdieron su inervación, entonces ellos van a expresar mayor cantidad de receptores para, en este caso, norepinefrina. Y con una poca cantidad, digamos, aquí se aplica la misma cantidad de norepinefrina, lo que se observa es que la respuesta es supremamente exagerada, supremamente grande en respuesta a esa norepinefrina que fue aplicada. Entonces, cuando se produce denervación de algún vaso sanguíneo, eso conlleva al desarrollo de lo que se conoce como la supersensibilidad a la denervación. Entonces, como no tiene el estímulo adecuado, entonces se producen más receptores para ese neurotransmisor u hormona en un momento dado. Cuando se aplica entonces digamos, esta hormona, la respuesta va a ser supremamente grande, conllevando a una supersensibilidad. Dentro de los mecanismos de regulación nerviosa, entonces vamos a tener el reflejo vasoreceptor. ¿Sí? Este es básicamente, como su nombre lo indica, es un circuito reflejo, no somos conscientes de él, y es uno de los mecanismos más importantes en la regulación de la presión arterial. ¿Qué vamos a tener entonces en este reflejo vasoreceptor? ¿Sí? Entonces vamos a observar que a nivel del callado aórtico, del arco aórtico y a nivel de las carótidas, vamos a tener unos vasoreceptores. ¿Listo? Esto es digamos, una sección ampliada de esto, que vamos a tener unos vasoreceptores. Los vasoreceptores básicamente se ubican en un seno carotidio, no confundir con el cuerpo carotidio, que son quimioreceptores. Entonces vamos a tener unos senos carotidios donde hay unas terminaciones nerviosas libres que son sensibles al grado de estiramiento. Cuando ellas se estiran, entonces, ¿qué indica esto? Que la presión arterial está alta y esto envía una señal hacia la parte central, hacia esos centros vasomotores. ¿Sí? Allí se integra y se da entonces la respuesta a través de la rama simpática o parasimpática para ajustar ya sea la frecuencia cardíaca o ajustar el nivel de vasoconstricción. Pero estos vasoreceptores están tanto a nivel carótido, ¿sí? O sea, eso sería en la arteria carótida, como en el callado aórtico. Entonces, ¿qué se ha observado acá? Que cuando la presión arterial se incrementa, entonces estas células que están acá, esas terminales nerviosas, comienzan a disparar mayor número de impulsos, digamos, de una forma que entre 80 y 100, digamos, 120, ¿sí? 140 aproximadamente es lineal. ¿Listo? Es lineal. Si la presión arterial se incrementa muy fuertemente por encima de 160 o 180, básicamente ya no hay incremento en la tasa de disparo. ¿Y qué puede demostrar esto? Entonces, en un experimento que se realizó, entonces parece que es en algún perro, se realizó o en una rata. Entonces, lo que sucede acá es que cuando se hace el clampeo de ambas arterias, entonces
El sensado que se va a realizar aquí es que hay una disminución fuerte en la presión arterial, pero solamente se están obstruyendo esas arterias, se están clampeando. ¿Qué sucede? Entonces la respuesta que se va a dar a nivel del sistema vasomotor va a ser vasoconstricción, ¿sí? Y se produce un incremento en la presión arterial a nivel sistémico. ¿Sí? Aquí hay un descenso en la presión arterial sensada pues porque hay obstrucción del flujo, pero la respuesta es incrementar la presión arterial. Cuando se libera, cuando se produce aquí la liberación o de nuevo se permite el flujo normal, en este momento, ¿sí? Aquí las carótidas son liberadas, entonces vuelve la presión en este momento, digamos a los vasoreceptores, vuelve a ser medida la presión y pues entonces esa presión arterial es regulada y se disminuye, ¿sí? La presión arterial sistémica se disminuye volviendo a su nivel normal. ¿Por qué es importante este reflejo vasoreceptor? Entonces este reflejo vasoreceptor es supremamente importante ya que permite atenuar cambios de presión, ¿sí? Sobre todo cuando se producen cambios de posición. Digamos que estamos acostados y nos paramos de una forma muy rápida. Entonces esos cambios de posición rápido, entonces digamos, conllevan unos cambios de presión arterial bastante fuertes, pero gracias a este sistema vasoreceptor, la presión arterial entonces va a estar en un rango, digamos, bastante controlado, que va a estar, digamos, va a estar entre 80 o 120. ¿Y qué se ha observado? Por ejemplo, esto es un experimento que se realizó en perros, en los cuales aquí tenemos la condición normal, el perro está normal, pero posteriormente se hace una denervación o se cortan esas aferencias, me voy a volver un poco, acá se cortan estas aferencias hacia el sistema nervioso, se cortan estas aferencias, por tanto no hay un sensado de esa presión arterial. Entonces, cuando se mide la presión arterial en esos perros que se les produjo denervación al seno carotidio, o en callado aórtico, entonces la regulación de la presión arterial no es la adecuada y podemos observar caídas en la presión arterial tan fuertes como que llega por ahí a 50 milímetros de mercurio o unos aumentos que pueden llegar hasta 180 milímetros de mercurio y no es estable. Entonces observamos cómo aquí se mantiene en un rango lo más constante posible, aquí no se mantiene un rango y esa presión puede variar demasiado. Pero ¿qué sucede con este reflejo vasoreceptor? A largo plazo él puede ser reseteado, ¿sí? Debido, pues, digamos, a nivel central se comienzan a procesar algunas señales como normales, entonces, digamos, puede comenzar a disparar, esto que tenemos acá, a disparar a diferentes valores. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a este reflejo vasoreceptor? Entonces, en este reflejo vasoreceptor vamos a observar de que cuando hay un incremento en la presión arterial media, esto va a ser sensado por los vasoreceptores entonces van a enviar la señal hacia ese centro vasomotor, también al centro cardiomodulador, ¿sí? Y de aquí se van a enviar unas vías eferentes que van a controlar tanto la frecuencia cardíaca, en este caso, como se incrementó la presión arterial, lo que deseamos es disminuirla, entonces aquí se disminuye la frecuencia cardíaca o la actividad cardíaca, y aquí entonces también se produce una disminución en la resistencia vascular periférica, sobre todo mediando un incremento en la resistencia en el radio de los vasos sanguíneos. Hay un incremento en el radio de los vasos sanguíneos que conlleva a una disminución en la resistencia vascular. Entonces se va a dar como tal bradicardia y vasodilatación que conlleva al descenso de esa presión arterial. Además de esto, vamos a observar, esto se verá de una forma más amplia en la parte respiratoria, de que el oxígeno, el CO2 también, ¿sí? De hecho el nivel de pH o la concentración de protones tiene un efecto en la regulación también digamos a nivel cardiovascular. Entonces aquí vamos a hablar del reflejo quimioreceptor, aunque se hablará de una forma más extensa cuando estemos viendo el módulo de respiratorio. Entonces en este reflejo quimioreceptor se van a estar sensando tres variables: el oxígeno, el CO2 y el nivel digamos, de protones. Cerca al seno carotidio
¿sí? Vamos a observar unas estructuras que se denominan los cuerpos carotídeos y en la aorta, en el arco aórtico, vamos a observar unos que se llaman los cuerpos aórticos, donde se censan estos parámetros. Entonces, la importancia de ello es que cuando la presión arterial cae por debajo de 80 milímetros de mercurio, entonces, eh, digamos, estos se activan debido a que, por ejemplo, puede haber un descenso de los niveles de oxígeno asociados, un incremento de los niveles de CO2 y de acidez. Entonces, se activa este mecanismo permitiendo el incremento en la presión arterial, o sea, que la presión arterial no vaya a caer más. Entonces, ¿cómo se da esa regulación integrada de la presión arterial? Entonces, la presión arterial va a depender de dos grandes ítems, ¿sí? Lo que pasa a nivel cardíaco, que ya se había mencionado en la regulación cardíaca, y lo que pasa a nivel vascular. Entonces, en ese control integrado vamos a observar que el incremento del volumen sanguíneo, ¿sí? Digamos, la función del músculo esquelético como bomba o la bomba respiratoria, cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Lo que hacemos es presión sobre la vena cava y eso pone en movimiento mayor cantidad de sangre venosa, o cuando hay venoconstricción por activación, por ejemplo, de la parte simpática, entonces la cantidad de sangre que retorna el corazón por vía venosa va a ser mucho más grande, se incrementa el retorno venoso. La cantidad de sangre que retorna a la aurícula derecha va a ser más grande, entonces se incrementa el retorno venoso, por una parte. Cuando hay disminución de la actividad parasimpática, entonces, digamos, junto con un incremento en la actividad simpática, va a conllevar entonces a un incremento en la frecuencia cardíaca. Estas dos variables, esta y esta, van a conllevar un incremento en la frecuencia cardíaca. El solo incremento de la actividad simpática va a conllevar entonces a un incremento del volumen de eyección, ¿sí? Pero también este va a estar influenciado por este retorno venoso que se le realiza al corazón, o la cantidad de sangre que retorna a través de la aurícula derecha. Estas dos variables, frecuencia cardíaca y volumen de eyección, entonces van a modificar lo que se conoce como el gasto cardíaco. Y aquí está, digamos, una regulación o la regulación de la presión arterial, digamos, impactando principalmente en la función cardíaca. Pero allí no acaba la historia. Resulta que para regular la presión arterial también debemos tener en cuenta lo que sucede con los vasos sanguíneos. Entonces, en los vasos sanguíneos o en la sangre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede en una persona que adquiere una obesidad mórbida? Entonces, se produce un incremento en la longitud de los vasos sanguíneos y esto conlleva un incremento en la resistencia vascular periférica. Por ejemplo, a nivel sanguíneo, si se incrementa el número de eritrocitos, entonces esto puede conllevar a policitemia, y esta policitemia entonces incrementa la viscosidad de la sangre y esto incrementa la resistencia vascular periférica. O la otra puede ser por un estímulo del sistema nervioso autónomo, la parte simpática, ¿sí? Que conlleva vasoconstricción, entonces conlleva a una digamos, regulación de la resistencia vascular periférica. Y este, como se había mencionado, cuando se observó la parte de hemodinámica, es la más importante, ¿sí? El parámetro más importante que se modula a nivel de la vasculatura. Entonces, ya sea que se module el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, esto va a conllevar entonces a una modulación de la presión arterial media, en este caso incrementándose, ¿sí? Aquí, digamos, de acuerdo a todos estos variables, lo que va a producir es un incremento en la presión arterial media. Entonces, básicamente resumiendo, tenemos que, digamos, la presión arterial está muy influenciada principalmente por el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autónomo, la rama simpática, que está relacionada con vasoconstricción cuando hay un exceso de estimulación, o vasodilatación cuando hay disminución de ese estímulo simpático. Aunque el parasimpático también está relacionado con vasodilatación cuando hay un incremento de ese estímulo, pero este es más bien, o tiene un papel secundario, ¿sí? Como vemos acá,
la presión arterial esta es la presión arterial normal, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la presión arterial y con el flujo sanguíneo? ¿Qué es lo que sucede cuando hay un estímulo simpático? Entonces la presión arterial se incrementa, el flujo sanguíneo también se incrementa, o cuando hay una inhibición de la parte simpática. Obviamente, como ya se ha mencionado, entonces vamos a observar aquí el reflejo baroreceptor principalmente. Entonces, si hay un incremento, eh, bueno, en este caso hay una disminución de la presión arterial, esto va a ser sensado en los baroreceptores, que va a llevar información hacia el centro cardiovascular, en el tallo cerebral, y pues posteriormente se da una respuesta que va a incrementar la frecuencia cardíaca y va a conllevar a una vasoconstricción que va a incrementar la presión sanguínea y de esta forma pues llevando al nivel homeostático la presión arterial y disminuyendo la estimulación de esos receptores. Entonces, en resumen, sobre todo en la parte vascular, vamos a observar que los vasos sanguíneos, ¿sí?, son susceptibles de ser regulados de varias formas diferentes. Una va a ser, por ejemplo, a través de diferentes factores paracrinos, ¿sí?, como la adenosina, el óxido nítrico. Vamos a tener que los mismos niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, de oxígeno y de potasio puede conllevar a una regulación, sobre todo en la actividad del músculo liso. La compresión sistólica, eso también conlleva, o sea, eso quiere decir la presión que se realiza sobre la pared interna de la vasculatura, que conlleva la respuesta miogénica, pues es otra forma de regulación relacionada aquí con esta, la respuesta miogénica, y otra va a ser a través del control autonómico, sobre todo por parte de la rama simpática a través de alfa receptores o beta receptores, conllevando a una actividad determinada, sobre todo en los alfa receptores, conlleva a vasoconstricción, en los beta receptores conlleva a vasodilatación, y también a través del nervio vago, ¿no?, que es la rama parasimpática que conlleva a vasodilatación. Entonces, ya mirando qué es lo que sucede con las anormalidades en esa regulación de la presión arterial, pues vamos a ver ahora un poco acerca de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial hace referencia a una elevación de ese nivel de presión arterial por encima de los valores normales, y esto pues es una condición clínica que afecta a muchísimas personas en el mundo. Se dice que alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo. Se ha asociado fuertemente con infartos cardíacos, con infartos cerebrales y con insuficiencia renal. De la hipertensión arterial se habla de que es el asesino silencioso, muchas veces es asintomático, hasta que se observan los efectos, digamos, dañinos como tal. En esta hipertensión arterial, entonces, se puede hablar que puede ser causado de dos formas diferentes. Uno, por incremento en el gasto cardíaco, ¿sí? O sea, puede ser en el volumen de eyección o en la frecuencia cardíaca, como lo vimos en la regulación integrada. Si hay un incremento en esa variable, pues se incrementa la presión arterial. O la otra es que haya un incremento en la resistencia vascular periférica, ¿sí? O sea, un incremento en el tono vascular. Por ejemplo, se habla de que las personas ancianas, digamos, ese tono vascular debido a la activación del sistema nervioso autónomo en general es mayor, y por ende muchas veces sufren de hipertensión. Con respecto entonces a los valores normales de esa presión arterial, la presión arterial tiene como valores normales, entonces en sistólica, la presión sistólica va a ser 120 milímetros de mercurio, en diastólica va a ser 80, como se había hablado previamente en la sesión de hemodinamia. Cuando esos valores están por encima, ¿sí?, de los valores normales, dependiendo del rango, entonces si estamos entre 120 y 139, vamos a comenzar a hablar de una prehipertensión, cuando esos valores a nivel sistólico son estos, o cuando a nivel diastólico están entre 80 y 89, entonces hablamos de prehipertensión. Cuando los valores de presión arterial sistólicos están entre 140 y 159 y los diastólicos entre 90 y 99, comenzamos a hablar de una hipertensión de fase 1, ¿sí?, digamos en el estado 1, o si está en mayor de 160 la sistólica y mayor de 100 la diastólica, hablamos de una hipertensión arterial en su fase 2.
¿Cuál es el problema con la hipertensión arterial? El problema con la hipertensión arterial es que esta puede conllevar a daños en diferentes estructuras en el cuerpo. Por ejemplo, puede conllevar a ceguera o puede desembocar en ceguera, en falla cardíaca, ¿sí? En falla renal, en daño en los mismos vasos sanguíneos y también en un infarto cerebral. En cualquiera de estas eh, puede desencadenar como efecto final la hipertensión arterial. Entonces, eh, digamos, la importancia de poder diagnosticar una hipertensión arterial y manejarla oportunamente, pues va a mejorar la calidad de vida de la persona que puede estar padeciendo esto y evitar cualquiera de estas complicaciones. Entonces, la hipertensión arterial se ha clasificado en dos, digamos, de dos formas diferentes o en dos clases. Una que se denomina hipertensión esencial y otra que va a ser la hipertensión secundaria. Entonces la hipertensión esencial se caracteriza principalmente porque no se conoce cuál es su causa. Eso es una característica bastante importante. Afecta a la mayoría de los pacientes, entre el 90 y 95%, generalmente las personas de avanzada edad. Y lo que se ha observado acá es que hay inicialmente un incremento en el volumen sanguíneo que va a ser una progresión natural, hay un incremento en el gasto cardíaco y pues esto, digamos, conlleva a un incremento en la resistencia vascular periférica. Pero esta resistencia vascular periférica está muchas veces influenciada porque hay un incremento en el tono vascular, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque hay un incremento en la activación simpática, o sea, digamos en el tono simpático de los vasos sanguíneos. Obviamente si hay un incremento en la función simpática, pues también va a impactar en el mismo gasto cardíaco. También hay un incremento, digamos, en los niveles de angiotensina 2, hay disminución en los niveles de óxido nítrico e incremento en la liberación de endotelina. Entonces, todos estos factores juntos hacen que la presión arterial en una persona se incremente de forma considerable, sobre todo en las personas adultas. Esta hipertensión arterial entonces puede ser tratada farmacológicamente usando antihipertensivos, digamos que pueden estar direccionados por tres vías diferentes. Unos que pueden ser diuréticos, otros que pueden ser vasodilatadores y otros que pueden ser cardioinhibidores, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, bueno, los diuréticos los veremos digamos, en el módulo de renal. Esos tienen un efecto a nivel renal para favorecer la formación de orina y por ende el volumen sanguíneo se disminuye. Cuando hablamos de vasodilatadores, entonces los vasodilatadores van a favorecer la vasodilatación, obviamente, y con esto se disminuye la presión arterial, o los cardioinhibidores, en los cuales se va a disminuir la función cardíaca. Entonces, por ejemplo, aquí observamos una célula de músculo liso, ¿sí? Es una célula de músculo liso, y esta célula entonces puede ser, digamos, afectada en su función por vasodilatadores, ya sea por bloqueadores de canales de calcio, ¿cierto? Bloqueadores en estado abierto de canales de potasio, antagonistas alfa-adrenérgicos, ¿sí? Vamos a observar que, por ejemplo, antagonistas de endotelina, todos estos favorecen, digamos, el evitar la contracción del músculo liso. También se puede utilizar, digamos, el óxido nítrico o nitrodilatadores, vasodilatadores de acción directa, ¿sí? Se pueden utilizar una gran cantidad de fármacos para favorecer la vasodilatación. Por ejemplo, en el caso de los cardioinhibidores, se pueden utilizar, en este caso, por ejemplo, antagonistas de las catecolaminas, por ejemplo, de la norepinefrina, ¿sí? Que eviten entonces incremento de la actividad de la función cardíaca. Entonces, en este caso, digamos, al bloquearse la función de este neurotransmisor u hormona en un momento dado, dependiendo del contexto, pues se evita su actividad, o por ejemplo con bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? De canales de calcio tipo L, también se puede modular la actividad cardíaca. Cuando hablamos de la hipertensión arterial secundaria, entonces
esta se caracteriza principalmente porque tiene una causa, digamos, propiamente dicha, una causa identificable. Esto afecta alrededor del 5 al 10% de los pacientes y también se tiene que, al remover la causa, pues entonces se elimina el efecto. Para esta hipertensión secundaria hay muchas causas, o sea, hay diversas causas. Una, por ejemplo, puede ser la estenosis de la arteria renal, la enfermedad renal crónica, hiperaldosteronismo primario, el estrés, la apnea del sueño, la preeclampsia y la coartación aórtica. Aquí vamos a tener qué es lo que pasa en tres de estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en la estenosis de la arteria renal, entonces a la arteria renal, digamos, hay un estrechamiento en esa arteria, por lo cual se lleva un volumen, ¿sí? o un flujo bastante disminuido al riñón. El riñón responde entonces produciendo renina, o sea, aquí se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Se produce posteriormente la angiotensina 2, que tiene un efecto vasoconstrictor bastante fuerte a nivel de digamos, de las arterias sistémicas, y esto conlleva a vasoconstricción y posteriormente hipertensión. Pero la angiotensina 2 también favorece la secreción de aldosterona por parte de la corteza adrenal, y esta aldosterona entonces favorece la reabsorción de sodio y de agua, incrementando el volumen sanguíneo y, digamos, finalmente exacerbando el problema de hipertensión. Cuando se habla de hiperaldosteronismo primario, entonces generalmente la corteza adrenal está produciendo aldosterona en exceso. Entonces, esta aldosterona en exceso va a favorecer la retención de agua y de sodio a nivel renal, ¿sí? O sea, se disminuye la excreción de agua y esto conlleva un incremento del volumen sanguíneo. Entonces, con un incremento del volumen sanguíneo, se produce entonces incremento en el gasto cardíaco o un incremento en la presión arterial, ¿sí? Y pues obviamente esto va a conllevar a disminución en la formación de renina, ¿sí? Pero aquí generalmente el hiperaldosteronismo primario está relacionado con el crecimiento de un, digamos, de un tumor en la corteza adrenal. Y la otra va a ser la coartación aórtica. Entonces hay un estrechamiento en la aorta, vamos en este caso justo al final del arco aórtico, sobre todo hacia la aorta descendente, y vamos a observar que entonces la parte inferior del cuerpo pues va a estar sometida a unas presiones relativamente bajas, unas presiones arteriales bajas, unos flujos bajos. Entonces esta parte del cuerpo señaliza de que no le está llegando la suficiente cantidad de sangre o la presión arterial es muy baja, y lo que sucede acá entonces es que, por ejemplo, se va a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esto conlleva un incremento en la presión arterial, pero en la parte superior del cuerpo. Puede producir daño a nivel de los ojos, ¿sí? Puede producir daño a nivel de los vasos sanguíneos en las extremidades superiores, y pues obviamente la forma de corregir todos estos problemas es corrigiendo aquí lo que sucede con los estrechamientos, con el estrechamiento de la arteria en el primer caso, aquí con este estrechamiento a nivel de la aorta, y removiendo el tumor en el caso del hiperaldosteronismo primario. Lo que hablamos anteriormente estaba relacionado con la hipertensión arterial sistémica, pero resulta que también hay una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar va a afectar principalmente, digamos, las arterias pulmonares y al lado derecho del corazón. Digamos, al lado derecho, que eyecta la sangre hacia los pulmones. En general se produce un estrechamiento, ¿sí? Digamos, puede producirse un estrechamiento, una obstrucción o un daño en las arteriolas o capilares pulmonares. Entonces aquí observamos la condición normal. Entonces aquí observamos las arterias pulmonares llevando la sangre hacia los alveolos de forma normal, pero por ejemplo por algún tipo de coágulo se produce una obstrucción. Entonces esto conlleva a que la sangre no vaya a fluir por esta vía, y entonces el exceso de sangre se tenga que ir por una vía alterna. Entonces aquí se conlleva a una hipertensión pulmonar, o sea, la presión arterial se incrementa a nivel pulmonar. Esto puede dañar los mismos vasos sanguíneos, puede dañar los alveolos que no están siendo irrigados, pues también sufren un daño. Y la cuestión con esto es que cuando se produce esa obstrucción, estrechamiento o daño, pues hay una disminución del flujo neto como tal hacia los pulmones,
y esa disminución del flujo como para ser contrarrestado, entonces se produce un incremento en la presión. ¿Cuál es la cuestión clave aquí? El problema aquí es que para la hipertensión pulmonar no se conoce cura, ¿sí? Aunque hay obviamente diversas terapias para poder, eh, digamos, mm, disminuir los efectos de la hipertensión pulmonar. Entonces esa hipertensión pulmonar se ha clasificado en diferentes tipos. Vamos a tener hipertensión pulmonar en el grupo 1, generalmente se habla de una hipertensión pulmonar idiopática primaria, no se sabe muy bien cuál es la causa. Vamos a observar, bueno, dentro de esa entonces vamos a tener una que puede ser derivada de un problema vascular con el colágeno, problemas congénitos, derivado de toxinas, ¿sí? Una enfermedad oclusiva venosa a nivel pulmonar, ¿sí? Vamos a tener dentro del grupo 2, o sea, otra clasificación que va a ser una hipertensión pulmonar en el grupo 2, entonces hay un problema a nivel cardíaco, sobre todo en el lado izquierdo, en el lado izquierdo hay un problema, o vamos a tener un problema a nivel de la válvula izquierda, cuando el corazón se contrae, entonces parte de la sangre que está en el ventrículo izquierdo se devuelve al atrio y esto entonces incrementa la presión arterial hacia el pulmón. Vamos a tener la clase 3 o el grupo 3, entonces asociado con hipoxemia. Entonces aquí, por ejemplo, hay un problema obstructivo crónico a nivel pulmonar, ¿cierto? Hay un problema en los pulmones a nivel intersticial, desórdenes del sueño, bueno, hay varios subtipos acá. Vamos a tener en el grupo 4, entonces, hipertensión pulmonar debido a un problema trombótico crónico, una enfermedad embólica o ambos. Entonces aquí se da por una obstrucción digamos, de los capilares pulmonares. Vamos a tener también entonces en el grupo 5 que puede ser variado, entonces hay diferentes patologías aquí, por ejemplo asociado a focitos, adenopatías, tumores. Bueno, entonces la hipertensión pulmonar puede ser de diversos tipos y como se mencionó, eso básicamente no tiene cura, pero sí hay diferentes tratamientos que están básicamente clasificado en 6 tipos de terapias. Vamos a tener unas terapias vasodilatadoras en las cuales se pueden utilizar el oxígeno, bloqueadores de canales de calcio, entre otros. Vamos a tener unas terapias que van a ser vasodilatadoras y, digamos, antiplaquetarios, antiagregantes de plaquetas, entonces análogos de prostaciclinas, donadores de óxido nítrico, entre otros. Vamos a tener terapias anticoagulantes, entonces para evitar la formación de los coágulos sanguíneos. Hay otras terapias, generalmente terapias inhalatorias, entonces en las cuales se da oxígeno, análogos de prostaciclina, entre otros, y terapias de remodelación, entonces donadores de óxido nítrico, antagonistas de los receptores de endotelina, y terapias antiinflamatorias, entonces análogos de prostaciclina, donadores de óxido nítrico. Bueno, ustedes observarán acá que en algunos se pueden utilizar en más de una terapia. El caso es que lo que se busca aquí es evitar la obstrucción de los vasos sanguíneos, permitir el flujo lo más normal posible de sangre a través de los capilares para evitar el daño entonces tanto en los alveolos como en esos mismos vasos capilares. Entonces con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias.